máximo régimen para preparar a una altura de 300 metros la compleja maniobra que a continuación disfrutarán. Consiste en un picado a la vertical con giro de 180 grados para posteriormente efectuar un cambio de rumbo y realizar un piso a la vertical. El solo tiene la misión de realizar aquellas maniobras que por su dificultad, complejidad y riesgo no se pueden hacer en formación. Asimismo complementa las evoluciones del resto de la patrulla. De nuevo la formación se ha vuelto a reunir y se aproxima hacia nosotros para realizar la maniobra conocida como maniobra Quijote. Este es uno de los momentos que sin lugar a dudas necesita la mayor coordinación por parte de los pilotos. La formación se abrirá dejando el mínimo espacio para que el solo pase por el centro de la misma. El caballero errante contra los molinos de viento, la maniobra Quijote. El solo volverá a entrar en escena para efectuar un trébol de 4 hojas con virajes de 270 grados. Se acerca de nuevo hacia ustedes de frente para realizar lo que en el argot aeronáutico se conoce como cruce francés, la primera pareja y una rotura a la vertical, la segunda de ellas.
Si bien todas las maniobras de la patrulla requieren una total confianza de los pilotos, este caso se hace todavía más patente al pasar muy cerca de un tesoro. El nuevo El Soro realizará una serie de maniobras en estacionario, mostrando la gran capacidad y maniobrabilidad del Eco Charlie 120. La próxima maniobra con la que nos van a deleitar será la rotura ballesta, maniobra así bautizada en honor al jugador de fútbol Salva Ballesta. Los helicópteros han roto dos lateralmente y los otros dos a la vertical, quedando emparejados para realizar en primer lugar una maniobra de 2 contra 2 y posteriormente una maniobra de 2 contra 1.